¿Qué decir? La pregunta primera es general. ¿Qué decir frente a esta información? Bueno, ya comenzó la campaña con fuerza, ¿no? Ya nos están atarantando, como tú dices, ¿eh? Hay que usar ese verbo en la actualidad. Pero no nos vamos a dejar atarantar. Las campañas electorales son como los partidos de fútbol, ¿no? En donde se codean, se patean, se mentan a la madre, se escupen, hacen de todo, ¿no? Pero al fin y al cabo el público es el que va a decidir, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo? Pero en este caso, más allá de la intención, en este caso, ¿la información es correcta o es incorrecta? No es un político reciente. Él ha intervenido en muchas campañas electorales. Al ganarle al APRA, por ejemplo, el APRA ha sacado todas estas cosas ya hace años atrás. De tal forma de que, por respeto a los familiares muertos de César Acuña, yo creo que no debe tocarse ese tema, ¿no? Claro, pero ahora, la propia información publicada por el diario señala que la familia de la señora con la que el señor Acuña habría tenido un hijo, lo defendió. Lo defendió el señor Acuña, como que había reconocido al mismo y que había sostenido... Mira, nosotros los dirigentes del partido, en especial yo que he ingresado hace más de un año, he conversado sobre todos estos temas con César. Soy abogado y sé lo que significan los procesos judiciales, las investigaciones, las denuncias, las acusaciones, en su corte, etcétera. Entonces ese es el temor. Él representa lo nuevo en la economía, lo nuevo en la política, una mejor vida en esta sociedad. Ya, pero el temor es la clase política tradicional que ha gobernado el país y que ha jodido al país. No quiere dejar las cosas así, no quiere dejar suelto el país, quiere seguir gobernando y engañando a la gente, y en estas campañas utiliza pues toda una serie de artilugios totalmente pues velados, como el tema de estos familiares muertos que ya realmente por respeto a los fallecidos no debe tocarse, ¿no? Ya, pero entonces el señor Acuña, por su intermedio, desmiente por completo esta ocurrencia, digamos, o sea, que fue un escándalo periodístico, pero no un hecho real, o sea, no llego a entender cuál es la defensa. Yo soy vocero político del Partido Alianza para el Progreso, ¿no? No, yo no soy un vocero personal de César Acuña. Yo veo con total imparcialidad este problema y veo que estamos ya en presencia de una campaña totalmente negra. Pero la vamos a soportar y vamos a seguir adelante, porque César Acuña se está identificando con los más pobres, los más necesitados, los que realmente quieren tener una esperanza de vida, ¿no? Diferente a lo que han tenido en el pasado. Eso es lo que significa César Acuña. A esa gente ya no le va a interesar lo que diga el APRA, lo que digan los otros partidos de oposición. La verdad es eso. Ahora, curiosamente, la batería o la artillería en contra de Acuña proviene no solo del APRA, sino también del PPK. Claro que sí, tú lo has dicho, es cierto. PPK, ¿qué representa, por favor? Es un lobista, representa a las transnacionales, representa a los grupos económicos de poder. Eso es. ¿Y qué representa el APRA? El APRA representa a la derecha. El segundo gobierno ha sido así, totalmente alejado de la población. Entonces, ¿qué representa hoy día César Acuña? Representa lo nuevo contra lo viejo. Lo nuevo significa lo nuevo en economía, lo nuevo en la política, lo nuevo en ideología. Eso es lo que representa. Por eso es que se está encarnando cada día con mayor fuerza en la conciencia de la colectividad peruana, ¿no? Eso es la verdad. Ahora, en los correos periodísticos se menciona que van a aparecer nuevas denuncias, y una de ellas otra, por ejemplo, que el padre del señor Acuña habría estado preso por narcotráfico. Sí, efectivamente, ya está circulando hace muchos días. Realmente es partido de fútbol, es la verdad, no se están tirando codazos, escupitazos, sentadas de madre. Pero hay que soportar, es así las campañas electorales, y ustedes son testigos como periodistas de ellos. Al final, la verdad va a salir a la luz, y la verdad significa el triunfo de César Acuña. Ese es el temor. Doctor Paz de la Barra, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gusto escucharte. Muy bien, el doctor Vladimir Paz de la Barra, secretario nacional de Organización de Alianza para el Progreso. Nos ha respondido el teléfono a propósito de esta información publicada en el diario Perú 21 respecto de un incidente que habría ocurrido en el año 1989. Esto, dicho sea paso, es verdad, ya se comentaba en varios trascendidos periodísticos que iba a aparecer. Pero en fin, vamos a ver en esta campaña electoral de todo, ¿ah?
Muy bien, vamos a conversar ahora de otros temas. Wilfredo Pedraza, asesor presidencial en temas de seguridad, nos acompaña a propósito del anuncio vinculado a un incremento de salarios para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Doctor Pedraza, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. A ver, este vendría a ser el cuarto tramo ya. Exactamente. ¿No? ¿Qué es el cuatro y último o falta uno más? Falta uno que debe abonarse en diciembre del 2016. Este es un programa que ha costado poco más de la reforma salarial de los maestros. La seguridad es muy importante. Diseñado en 5 tramos, que no solo reformó el sistema remunerativo de Fuerzas Armadas y Policías, sino también el sistema pensionario. Entonces no es simplemente un aumento. En el 2012 se diseñó una reforma del sistema de jubilación, se incrementaron los bonos al personal que ve en retiro, se reformó el sistema de jubilación para las viudas cuando pierden a sus esposos, se estableció un mecanismo de incremento periódico como si el esposo estuviera en vida, y por supuesto se reformó el sistema remunerativo. Para la policía esto ha significado en primer lugar nivelarse la remuneración que tenían las Fuerzas Armadas, que estaba por debajo. Entonces el policía el 2012 primero ganó un tramo. Al inicio de este gobierno, ¿cuánto ganaba un policía en proporción de lo que ganaba un militar? Menos aproximadamente, así es menos. Y la idea es que al cabo de estos tramos se igualen. No, ya en diciembre del 2012 los nivelamos. Y sobre la base de esa primera nivelación, se han ido dando los aumentos posibles. Se han comenzado a dar los aumentos. O sea, el policía, por tanto, ganó un tramo de nivelación con Fuerzas Armadas y ganó el primer tramo del incremento real. Hoy, un comandante de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía gana exactamente igual. Un suboficial que tiene el mismo grado, también lo mismo. De manera que creo que se ha trabajado en esa perspectiva. Estamos por cumplir con el cuarto tramo ahora en diciembre, y eso está significando un incremento promedio de un 60% a 70%. Eso implica también que un general de cualquiera de esas ramas gana lo mismo, un coronel gana exactamente lo mismo, un teniente, en fin. Absolutamente. En cada rango. Ya desde diciembre de 2012, ya es así. Militar y policía gana exactamente igual con los rangos equivalentes. ¿Y los sistemas pensionarios en ambas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía, son iguales también? Son iguales, con variables muy pequeñitas respecto a los bonos que ellos han tenido o las cajas de depósito. Quizás lo más importante es que fue en diciembre del 2012, hubo un incremento para el personal policial y militar de casi 260 soles para el jubilado. Es verdad, ellos protestan por eso, porque no se mantuvo, nunca también eso existía, una equiparidad entre el retirado con el personal en actividad. Porque evidentemente el personal de actividad tiene mayor demanda, tiene mayor atención, cumple servicios de riesgo que suponen ahora un incremento de remuneración diferente. Porque lo que hicimos en el 2012 fue establecer bonos que mejoren el ingreso del policía sobre la base de la función que venían cumpliendo. Ejemplo, un policía que labora en área administrativa ganaba 260 soles más. Un policía en el BRAEN ganaba 1.600 soles más. Un policía que estaba en frontera igual 1.600 más. Un policía encargado de custodia de un dignatario, 900 soles más. Entonces, hicimos escalas sobre la base de riesgo, de capacitación, en la función, y eso se mantiene hasta ahora. Entonces hay un criterio diferenciado. Se estimula hoy remunerativamente, por ejemplo, a quien cumple labores de comisario. No es lo mismo un mayor que cumple una función administrativa con un comisario que saca la mugre todos los días. Entonces eso se ha compensado económicamente, y los incrementos han oscilado entre 260 soles a casi 2.000 soles, de manera que hoy, por ejemplo, un policía que recién egresa está por lo menos ganando 2.250 soles. Recién egresado, o sea, recién no egresado. hay ningún policía en actividad que gane menos que eso. Absolutamente no. O sea, estamos hablando de una suma bruta, y los descuentos son 25% aproximadamente, pero va a depender un policía, por ejemplo, que recién egresa y que gane... la policía puede ser de clase media, ¿no? Asegurar un estatus de clase hecho, media, por lo menos. esa es la idea, profesionalizar la policía. Y ya ha pasado en el país algo muy importante que está hoy muy desapercibido. Tenemos procesos de selección donde convocamos a 20.000 jóvenes aproximadamente para 2.000 vacantes. Entonces, antes las vacantes se sobraban y el proceso de selección era muy difícil porque teníamos 3.000 postulantes para 2.000 vacantes.
Hoy para 2000 postulan 20.000 jóvenes, y cada vez más jóvenes, ya no, digamos, De la policía, me dice. Sí, de la policía. Bueno, ¿y las Fuerzas Armadas mantienen un nivel de vocaciones? Dicho se paso, nadie habla mucho de eso, pero ¿vigente? O sea, ¿hay gente interesada en ser militar en la misma proporción que antes? Proporcionalmente yo diría que esto está mejorando de un modo importante. Lo mismo está pasando con la policía, tanto en oficiales como en suboficiales. Es muy importante, en verdad, ver la demanda creciente de jóvenes licenciados, pero también de los que acaban la media. Hoy nos hemos dado el lujo un poco de subir un poquito la talla, de ser un poco más exigentes respecto al biotipo del policía. Ya estaba bueno eso, ¿no? Porque la verdad que... Es verdad. Hay gente que no ve la calle y la verdad que no, pues, que no impone ningún respeto, ¿no? En algún momento... ¿Cuál es la talla mínima? Hoy 1.67. 1.67. 1.67. Claro, es baja para los estándares internacionales, pero también es verdad que es nuestra talla. Para la nuestra es el promedio, claro. Pero en la selección se hace algunas prioridades respecto al biotipo, porque los periodos de formación, que son hoy de año y medio en escuela y otro año y medio en capacitación externa, permiten una selección diferente, y por tanto seleccionar personas sobre la base del biotipo, de su perfil, y por supuesto de la revisión de sus antecedentes. Entonces diría que estamos muy satisfechos de lo que está pasando con la policía en el proceso de captación, porque la demanda de jóvenes es cada vez mayor. A ver, un empleado público del Poder Judicial, por ejemplo, está en promedio de 2.000 soles y ya trabajó ya muchos años, y quizás es hasta abogado. Entonces, un joven de 19 años que sale a ganar 2.250 soles, y que podría ganar 1.600 más si va al Brain o va a un puesto de emergencia, es decir, claro, ya es atractivo, claro. Ya es atractivo, de manera que, ¿cuál ha sido el objeto? Profesionalizarlo, y ha sido un esfuerzo importante de la Caja Fiscal. Bueno, aquí un oyente que parece que es miembro de las Fuerzas Armadas señala que sigue siendo un bono que no es pensionable, y al ser anual no significa nada, ya que el costo de vida también sube, y agrega, y si ganamos lo mismo que la policía, por eso deduzco que ese es militar, ¿por qué un policía trabaja solo 15 días al mes y encima se les piensa pagar el franco? Pregunta. Es verdad. Estamos hablando de bonos que no son pensionables, porque eso solo hace viable una política de incrementos así. Uno mira, Juan Carlos, en la historia del país, y no vamos a encontrar nunca un programa de incremento de remuneración en favor de la policía. Han habido incrementos, digamos, periodos distantes, pero un programa de reforma nunca. En segundo lugar, es que el policía tiene una jornada de labor continua. En teoría todos deberían de trabajar 8 horas. Trabajan 24 horas corridas, y las siguientes 24 horas descansan. Y no a todos se compra el franco, solo aquellos que junten una jornada laboral de 36 horas continuas. De manera que un militar tiene un régimen diferente, sus horarios de cuartel son mucho más reducidos. Además, uno sabe por los estudios comparados que el desgaste personal, físico, de salud mental del policía es mucho más intenso que hoy que un militar, porque el policía está en la calle bregando permanentemente, y por eso los regímenes pensionarios son diferentes en muchos lugares. A ver, las fuerzas policiales cumplen un papel muy importante, que duda cabe, pero... Aquí agrega Jorge, que nos escribe, ¿por qué no eliminan el cobre Fobimar, Fobipol, que hasta hoy sigue siendo obligatorio, sin la esperanza de que le den casas? Fobimar, ¿qué cosa es exactamente? No conozco. Debe ser el fondo de vivienda de los suboficiales de la Marina, como el Fobipol, que es el fondo de vivienda de la policía. En verdad son cajas que están administrados por los propios oficiales y suboficiales. Es un tema que está pendiente, porque es verdad, hay muchos recursos, y hace mucho tiempo no se construye viviendas con cargo a esos fondos. Se han usado más bien como cajas de pensiones, como cajas de crédito con intereses bastante bajos, pero de aquello que el Ejecutivo hace, lo que hemos hecho es entonces la reforma remunerativa, que va a ser un colchón muy importante para aquello de lo que el futuro gobierno pueda hacer. Ojalá continúen tramos de incrementos,
porque todavía la policía peruana, respecto a la chilena, la colombiana y la ecuatoriana, ¿Está muy por debajo? está por debajo. ¿Muy por debajo o por debajo? No, yo creo que hemos recuperado mucho con este programa, el incremento de su remuneración. Podemos estar al promedio del 60% aproximadamente, pero la policía es una actividad profesional muy importante. Y por tanto, este programa debería de continuar por unos 5 años más, porque así entonces la selección será mucho más rigurosa y también la profesionalización, que me parece básico. Ahora, Fonciego dice que no es tan cierto que lo de las Fuerzas Armadas, que dicen pocos postulan, por los sueldos bajos, dicen. También tienen menos vacantes, es verdad, pero la información que tengo es que la demanda ha ido ¿Y creciendo. la diferencia entre demanda y oferta es la misma para oficiales o suboficiales? No, yo diría que hay mayor demanda para suboficiales. En proporción, mayor demanda. Sin duda. Más o menos postulan Yo hubiese pensado que para oficiales había mayor, porque claro, es mejor sueldo, mejor expectativa, ¿no? No es así. No, lo que ocurre es que el estudio dura 5 años, es como optar por una carrera universitaria, Claro. exactamente igual, pero en cambio en los oficiales, es que en el país, Juan Carlos, la mayor demanda laboral está en los jóvenes que casi no tienen muchas oportunidades. Laborales o académicas. Entonces, ¿no? exactamente. La policía hoy se está convirtiendo en un mecanismo importante de fuente laboral. Tenemos muchísimos licenciados. Es una por gran ejemplo. noticia, es una gran noticia que a la gente le interese laboralmente ser policía. Claro, sin duda. O sea, Es una buena noticia, cambia el paradigma con el que hemos acostumbrado. No entra policía, no importa, paga una porquería, pero cutreas, ¿no? Exactamente. O sea, el hecho que registremos 20.000 postulantes por proceso y convocamos 2 veces por año el proceso, creo que es un indicador importante. O sea, sí, ahora estamos en capacidad de hacer una selección adecuada por perfil, por proyección de esta persona, de manera que creo que es un resultado importante en términos de país para mucho más adelante. El policía tiene interés. Ayer, por ejemplo, veíamos en Chiclayo el cierre de un curso de salvavidas. El biotipo de los salvavidas ayer, y lo vimos en un canal de televisión, muy importante, de buen físico, de buena talla, sí. muy bien formados, además con mucho público, con la familia presente, con los policías presentes, se veía mística, se veía interés por ese proceso. Y creo que es un asunto muy importante. El policía, hay que levantar la autoestima del policía, y eso pasa por su remuneración, por equipamiento sin duda, por estimularlo también. Marco Armando me pide que le preguntes sobre el 2% que le deben a la policía por los decretos de urgencia desde el año 99, que se ha pagado el 14% debiendo pagar el 16%. No sé a qué se refiere exactamente la pregunta, pero... Conozco el tema, hay ¿De qué se trata? una petición de la Federación de Retirados. Es un tema... Es una deuda a los retirados. A los retirados, desde el año que se cita, creo que el año 96, hubo una norma que estableció un incremento de 16%, por alguna razón se pagó el 14%, es verdad, y ese tema es un asunto que está pendiente desde esa época. Y Del 99. Y ojalá, sí, no era un tema visible en verdad hasta el año pasado. Ellos nos lo han hecho visible. Se está trabajando internamente para ver de qué manera y progresivamente se puede subsanar un tema, y es un asunto que está pendiente en la agenda. Pero no está confirmado, digamos, que sea de inmediato. No. No está programado, digamos. Programado no, todavía se está haciendo una proyección de cuánto asciende la deuda y de ver cómo se debe ir pagando. De hecho, el gobierno está pagando muchísima deuda social. La hemos pagado casi toda con viudas, con discapacitados, en policía quiero decir, y Fuerzas Armadas también. Hay muchas deudas por mandato judicial en ese ámbito y casi todo se ha ido pagando, silenciosamente se ha ido pagando. En mi periodo de ministro pagamos casi 90 millones de soles a viudas a quienes se les debían desde el 85, 90, por varias razones, por retiro, por indemnizaciones, etcétera. Es una deuda que casi hoy se ha reducido a un porcentaje muy pequeño para temas que están todavía siendo materia de controversia en el Poder Judicial. Jorge insiste, este bono se esperaba para julio, dice, y pregunta si está seguro que ya se va a pagar en diciembre, si hay resolución firmada de por medio. ¿Se refiere al cuarto bono? Me imagino. Absolutamente garantizado. Está en el presupuesto del 2015 pagar en diciembre de este año, de manera tal que el policía y militar en actividad
en su remuneración de diciembre recibirá el incremento que corresponde al cuarto tramo del bono. Liz Lai pregunta un tema militar, pero igual a ver si se le puede responder. Dice, ¿por qué demoran mucho los pagos que son para los comandos de la Marina de Guerra del Braen? ¿Quién se encarga de eso? Vamos a trasladar el tema al Ministerio de Defensa, pero sí es un asunto. Lo que pasa es que hay harta movilidad de los comandos en el Braen, y eso pasa con Fuerzas Armadas y con Policía. Quien va al Braen tiene un estímulo diferente, un incremento en el bono mayor, claro. Y es un tema de procesar la información, pero yo voy a correr traslado al ministro Balaquini. Y Jorge insiste, ¿por qué no tenemos seguro de salud para nuestras familias, como todos los trabajadores del Estado? ¿No tienen seguro de salud los policías militares? No, absolutamente lo tienen, por supuesto. Cada Fuerza Armada tiene su propio sistema de salud, y la policía también. En policía, hay que decirlo, no solo están los derechohabientes, el policía y su familia directa, están los papás, y sin abonar un solo sol por consulta ni por medicamentos. Por eso es que el sistema policial... mucho, no sé cómo estará ahora el tema de la atención en los hospitales policiales. Es un asunto deficitario. Y la provisión de fármacos, sobre todo. Es un asunto deficitario. Desde hace año y medio está en proceso de reforma todo el sistema de salud de policía. Antes ha estado gerenciado solo por generales. En verdad que sabe un general en temas de gestión de salud, en verdad muy poco seguramente. Hoy hemos combinado médicos que gerencian, me refiero al sistema de salud, médicos asimilados a la policía, policías de armas, pero gerentes de salud civiles. Hay directorios mixtos. ¿A nadie se le ocurrió establecer algo así como se hace en algunas entidades de prestadoras de salud, convenios, para que, por ejemplo, se puedan atender en clínicas o en salud? De hecho, así funciona hoy. Así funciona para algunas especialidades. El seguro policial lo cubre. Exactamente. El Fospoli cubre operaciones fuera del país, cubre el pago de clínicas cuando es imprescindible, pero hay que decirlo, es un todo. Pero necesariamente tiene que pasar primero por el hospital de policía. Sí, debe pasar. Es un asunto deficitario todavía. Bueno, ya estamos en proceso de convocatoria para la construcción del centro de alta complejidad de la policía. Ha tomado 2 años terminar un proyecto, va a costar 360 millones de soles. Tendremos, supongo, a fin de año del 2016, una nueva infraestructura hospitalaria en la parte posterior del Hospital Central en la Avenida Brasil, y en ese periodo también habrá un overhaul completo del Hospital Antiguo de la Avenida Brasil. O sea, a fin del 2016 el Hospital Antiguo estará absolutamente remodelado y tendremos un moderno centro de atención de consulta externa, pero también de centro de intervención quirúrgica. Sí, en la queja, Fredcal acá. ¿Y cuándo darán los implementos de uniformes? Hasta hoy no pagan los 2 últimos bonos. No sé si se refiere a un bono por uniforme o no. Se refiere a los bonos de aumento. Esos ya se han dado. En policía se dan los uniformes más o menos cada 16 meses. Y se dan uniformes completos desde el 2012. 3 camisas, 3 uniformes de todo tipo, zapatos. Hoy no se pueden quejar de uniformes. Hay uniformes además de muy buena calidad, construido o fabricado más bien, expresión más precisa, por las pymes. Y esto cuesta como 200 millones de soles. Lo que se hace es diseñar el modelo y se convoca a las pymes y se adjudican procesos que nos toma un poco de tiempo, pero hemos logrado así dinamizar la economía de los pymes. Cuesta entre 200 y 220 millones de soles dotar uniformes a todo el personal policial. Esto se está haciendo. Muy bien, doctor Wilfredo Pedraza, muchas gracias. A usted, Juan Carlos. Vamos a una pausa, amigos, la última del programa, y regresamos de inmediato. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Los Arcas en Lima, el más espectacular concierto, junto a nuestra gran Eva Ayón. Los Arcas y Eva Ayón, domingo 29 de noviembre, Parque de la Exposición, 5 de la tarde. Entradas a la venta en Teleticket de Buen y Metro.
vecino del Cercado de Lima. En noviembre, el SAT sigue premiando su puntualidad. Participe del sorteo de paquetes turísticos nacionales, televisores de 40 pulgadas, bares de compras y frigobares. Solo tiene que pagar su impuesto predial y arbitrios hasta el 30 de noviembre. Recuerde que puede pagar a través de internet, bancos autorizados o agentes bancarios. El plazo vence el 30 de noviembre. Y si paga a través de nuestra página web o de los servicios presenciales y virtuales de la red de bancos, se duplican tus opciones de ganar. Visítenos en www.sat.gov.p. Leyendo Diario Caribeña te informas, entretienes y ahorras con los cupones regalones. Ya hay varios ganadores y ahora sigues tú. Corre, compra y lee tu Diario Caribeña. Recuerda los cupones que aparecen ahí todos los días y canjea Caribe Bolsas, set de platos, pollos a la brasa, productos en Tamayo, ahora también celulares y mucho más. Diario Caribeña, un diario como tú. Y no te olvides de reclamar gratis tu diario en la calle. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 10:34, tenemos información en vivo desde el Congreso de la República con Mariela Ludeña. Gracias. Buenos días. Información en vivo. Acaba de hacerse ingreso al Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para lo que es el debate el día de hoy aquí en el Pleno del Congreso acerca del proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2016. Vamos a escuchar a la presidenta del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que viene dando declaraciones a la prensa. No podemos retornar al pasado y aprobar leyes de presupuesto que no tengan financiamiento, porque eso lo único que ocasiona es inflación. Y como hemos podido constatar el día de ayer, este gobierno ha mantenido la inflación más baja que los gobiernos anteriores y a nivel latinoamericano. Entonces esa es una manera responsable del manejo económico. Si los peruanos, estamos seguros, la mayoría, quiere más recursos económicos, entonces hay que favorecer la inversión nacional y extranjera. La única manera de progresar que tiene un país es a través de la generación de la riqueza. Y esa es tarea de la iniciativa privada. Por esa razón, cuando ciertos sectores se oponen a proyectos de inversión, cuestionan proyectos mineros, en el fondo lo que están haciendo es boicotear el desarrollo económico del país e impedir que la mayoría de los peruanos tenga mejores condiciones de vida. Oyen entonces declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien acaba de llegar al recinto parlamentario para que a partir de las 10:30 de esta mañana, cuando se inicie la sesión del Pleno, él pueda ingresar justamente al hemiciclo principal de sesiones y escuchar lo que viene a ser en esta jornada, lo que es el debate del proyecto del presupuesto fiscal para el año 2016. La información actual en el Parlamento Nacional, Mariela Ludeña, para Exitosa Noticias. Gracias, Mariela. 10:36, el expresidente Alejandro Toledo aseguró que hará todo lo posible para que Acción Popular no pierda su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones del 2016. El Congreso de la República empezará hoy el debate del proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, el cual seguirá siendo sustentado por el Poder Ejecutivo. El candidato aprista Alan García insistió en utilizar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de instituciones y ubicarse en puntos estratégicos de la ciudad, lo que permitirá disponer de más policías para que patrullen las calles. El Ministerio de Educación convoca por primera vez concursos de acceso a cargos directivos de unidades de gestión educativa local y direcciones regionales de educación para el 17 de diciembre próximo. En el interior del país, en el centro histórico de Trujillo, región La Libertad, más de 60 casonas consideradas patrimonio monumental se vieron afectadas por las lloviznas que se registran por momentos en esta ciudad, sostuvo el subgerente regional de Defensa Civil, César Flores Corbera. Mucha atención a los conductores. En la avenida Paseo de la República se complica el avance entre los puentes Sangamos y Javier Prado con dirección al Lince. 10:37. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Muy bien, 10 de la mañana con 38 minutos. Continuamos aquí en Radio Exitosa 95.5 FM. Si bien los pronósticos aún se mantienen inciertos respecto de la intensidad que vaya a tener el fenómeno del Niño en los siguientes meses, es necesario tomar las precauciones porque requiere planificación y tiempo prevenir.
Estamos aquí en nuestros estudios con la señora Aurora Segarra Guapaya. Ella es jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación. ¿Qué tal, señora Segarra? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, a ver, ¿cuántos colegios están instalados o ubicados en zonas que potencialmente podrían ser afectadas por el Niño? Bueno, de acuerdo a los escenarios que hemos podido elaborar en base a la información que nos ha dado el CNEPRE o el COEFEN, son un promedio de 42 instituciones, 42.000 instituciones educativas expuestas, ¿no? Claro, definitivamente unas más que otras, depende, digamos, de las características. 4.000 colegios, me dicen. No, un promedio de 42.000. 42.000 colegios. Están en las total... 17 regiones del país que se han declarado en emergencia por riesgo inminente. Eso significa que definitivamente unas más que otras pueden estar expuestas, depende la ubicación en el territorio en este caso, ¿no? Ahora, estamos hablando de un porcentaje entonces de casi que más del 50%. Yo diría algo del 60% de instituciones educativas del país, ¿no? Son 17 regiones las que han, en este caso, sido declaradas en riesgo inminente, ¿no? Ahora, estas regiones en algunos casos corresponden a zonas donde más bien va a haber sequía, digamos, pero ahí casi no hay riesgo de infraestructura, ¿no? No, definitivamente. Hay riesgo en el sentido de la